Bueno, he dado un poco para ubicarnos en dónde estamos. ¿Mm? ¿Y cuál es el tema que hoy nos reúne? Muy bien. Sí, el curso de ahora es sobre la huella de carbono. Sí, es un poco el proceso de cuantificación y reporte de gases de efecto invernadero. Y cómo, y cuál es el efecto que estos tienen en el clima, en el planeta en realidad. Huella hídrica es otro estándar que también se hace, pero digamos es otra norma. ¿Qué conocimientos previos tienen sobre temas de cambio climático y huella de carbono? ¿No? De repente hay algunos que no tienen conocimientos, o hay algún experto en temas de carbono, o conocimientos intermedios. Bien, algunos tienen conocimientos básicos y otros intermedios, ¿sí? Muy bien. Entonces sí tienen, digamos, una importante base de conocimiento sobre lo que es la huella de carbono. Si tuvieran la posibilidad de escoger y que la organización hubiera invitado a alguno de ellos como participante del grupo y en algún momento tener unos 15 minutos para hacerle preguntas y qué sé yo, ¿con quién de ustedes le gustaría que nos acompañen, alguno de ellos? Simplemente para hacerle preguntas o para admirarlos, ¿ah? Lo que ustedes prefieren. Ay, miren, no se está pudiendo ver. ¿Por qué no? Ya veo que hay 3 que han votado. Me da curiosidad. Bueno, como son 4, les voy a preguntar, ¿sí? No sé si alguien... algo pasó que no se está reportando. Acá donde dicen 0 debería haber debería presentarse el número. Pero me da curiosidad saber por quién votaron. ¿Alguien quiere comentar? En el chat, en todo caso, ¿a quién le dieron su voto? Angelina, Brad Pitt, Elon Musk, el Papa Francisco o Angela Merkel. Sí, ¿no? Elon Musk, creo que sería una charla interesante. Acaba de estrellar también un transportador que supuestamente iba a ir a Marte, pero ese es el camino del inventor, ¿no? O sea, tienes que estrellar y caerte varias veces para poder llegar a dar un salto tan grande como sería que el hombre vaya a Marte. Angela Merkel, definitivamente una conversación súper interesante, ¿no? O sea, esta mujer líder en periodos consecutivos de la economía más sólida del planeta. Excelente. Y bien, hay un par más que, bueno, Elon Musk, ok, Angela y creo que nadie más. Ok, qué pena, no se pudo ver acá. ¿Listo? Para iniciar la clase entonces, ¿están todos listos? O si el que necesita un café puede pararse, irse a preparar el café rapidito y continuar con la clase. Y si están listos, pues entonces empecemos de una vez. Ok, al menos hay tres que están listos. El cuarto creo que se está tomando el tiempo para decidir si quiere un café o no sé. O ya está listo, porque teníamos 4 conectados, ¿cierto? O alguien se desconectó. A ver. No, bien, pero nadie más contesta entonces. Ok. Muy bien, muchas gracias. Esto es un poquito, ahora sí, para romper el hielo y vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a dejar de compartir nuestra presentación en Menti y vamos a compartir la presentación del curso. Ok. Compartir pantalla. Esta, ok. Bien. Entonces, he querido tomar esta primera sesión, digamos, el curso tiene dos partes, ¿no? Una parte que
La segunda parte que ya es un poco enfocándose más en lo que es la norma ISO 1464 y cuál es el proceso para poder elaborar un inventario de gases de efecto invernadero o hacer el cálculo de la huella de carbono de una organización. Pero al inicio me gustaría ahí conversar con ustedes sobre estos temas relacionados con sostenibilidad, digamos, ¿no? O sea, ¿qué argumentos se tienen sobre la sostenibilidad? Entonces hay algunas empresas que, digamos que tienen proyectos o acciones alineadas con sostenibilidad y que son impulsadas por temas relativos a la reputación que esto les genera, e inclusive algunas pueden generar ingresos con proyectos sostenibles y sustentables, ¿no? Otras lo hacen porque no les queda de otra, es decir, por exigencias de las regulaciones. Su motivación principal es una norma local, norma internacional o inclusive alguna norma corporativa, ¿no? O sea, algún lineamiento de la casa matriz que les exige, les requiera hacer esta medición de huella de carbono. Y cuando no existen, son muy pocas las medidas que adoptan. Si no hay alguna exigencia, hay empresas que no adoptan medidas o adoptan muy pocas medidas. Entonces, existen diferentes, en las empresas, si nos vamos a hablar sobre las empresas, tenemos diferentes niveles de madurez en términos de sostenibilidad. Hay empresas, hay una clasificación de nivel de madurez en materia de sostenibilidad que la presenta la consultora Agentur. Y es una encuesta, un estudio de CEOs de diferentes organizaciones, junto con el Global Compact, hizo este estudio, y define ciertos niveles de madurez, ¿no? Existen 3 niveles según esta clasificación: los rezagados, los jugadores y los pioneros. Eh, ¿Quiénes podemos clasificar como rezagados? A aquellos que tienen una mayor motivación por la parte regulatoria, ¿sí? Es decir, esta encuesta o esta metodología fue aplicada ya para un grupo de empresas que implementan medidas de sostenibilidad, solo que tienen diferentes motivaciones, ¿no? O sea, digamos, en este estudio están un grupo de empresas que ya implementan medidas de sostenibilidad, pero en ese grupo de empresas se clasificó, digamos, ¿no? En 3 grupos, y el grupo en el cual en las acciones de sostenibilidad que realizan se ven motivadas por una obligación regulatoria, un poco menos en lo que es gestión de riesgos, empezando también por algún tema de costos y ligeramente un tema reputacional, ¿sí? Luego tenemos a los jugadores, digamos, ¿no? O sea, los jugadores se llaman aquellos, bueno, como se dice, aquellos que están en la jugada. Son empresas que implementan acciones de sostenibilidad porque les representa una reducción de costos, ¿sí? O sea, al implementar esas medidas, se hacen ellos más competitivos, ¿no? Donde ya el tema regulatorio, si bien es cierto, puede existir, pero no es tan importante como lo otro. Y en algunos casos, de manera muy ligera, van iniciando con algunos temas asociados a generar algún ingreso por esas medidas, o el tema reputacional también. Y finalmente están los pioneros, que son aquellas organizaciones que, cuyos impulsores primarios de sostenibilidad en mayor medida es el tema reputacional, ¿sí? Luego el tema de ingreso, es decir, que esas medidas le pueden generar algún ingreso a la empresa, como podemos estar hablando de empresas que vendan bonos de carbono por proyectos de mitigación o de captura. Luego, algunos en temas de reducción de costos y en temas regulatorios un poco menos, y gestión de riesgos, digamos, también es importante. Entonces, esta lámina, ¿para qué? Para simplemente tener una idea
de que existen diferentes impulsores o motivadores de la sostenibilidad en las organizaciones, corporativo, y principalmente estas se pueden estar clasificando en estos tres sectores de regulación, costo y reputacional, dependiendo de ingresos, ¿no? Dependiendo de cuál de ellas tomo, puedo decir que soy una empresa que está liderando el tema, soy pionero, o estoy en la jugada, soy jugador, o me quedo rezagado porque solamente lo hago por obligación de tipo legal. Bien, esta lámina les va a mostrar un poco el tema de la evolución en términos de cambio climático. Un segundo, por favor. Bien, entonces, más o menos esa frase la escuchamos en los noventas, ¿no? Donde el panel intergubernamental, digamos, de cambio climático, que es el grupo de expertos en términos de cambio climático global, decía que el incremento observado en las emisiones de gases de efecto invernadero seguramente depende de la variabilidad natural y algunos factores humanos, pero realmente en esa época todavía no se tenía mucha idea del impacto de las acciones de las personas, del ser humano, en el cambio climático, ¿no? Entonces estábamos fresh, como se dice. Luego, el balance de las evidencias, ya por el 95 empiezan a recopilar mayores información, los puntos globales de emisión, de monitoreo, empiezan a dar información, los estudios empiezan a profundizar y empiezan a un poco a decir, ok, bueno, ya no es tanto así que es natural, el balance de las evidencias denota una influencia humana discernible en el clima global, es decir, oye, sí, somos nosotros los que tenemos una influencia importante, 5 años después de la primera declaración. Y luego ya por el 2007 la cosa cambia y el tono cambia, ¿no? La mayor parte del incremento en las temperaturas medias globales se debe con gran probabilidad a las concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicas, es decir, aquellas causadas por el hombre, ¿sí? Y con un 95% de certeza, digamos como las vacunas del COVID, esta de Pfizer y Moderna, ¿no? Las mejores vacunas que hay ahorita en el mercado, que tienen un 95% de eficacia. Bueno, en esa época, en el 2014, con un 95% de certeza, el IPCC menciona de que el cambio climático es producido por el hombre y ya empieza a dar, digamos, bueno, R5 son unos documentos donde uno puede encontrar información sobre potenciales de gases de efecto invernadero también. Entonces, digamos, ahí nos dimos cuenta ya que es el hombre el causante principal de estos cambios en el clima. Esto no quiere decir que no exista fuentes naturales, hay mucha fuente natural, pero el hombre es un actor importante en el incremento de las temperaturas medias globales. Un cambio en el clima, perdón, un segundo, ok, ya, dice, hay una definición de cambio climático que es el cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, es este cambio en el clima que se da por la actividad humana, pero que también se suma a la variabilidad natural del clima que se observa durante ciertos periodos de tiempo, ¿no?
Esto es diferente a variabilidad climática, ¿no? Que es atribuible a causas 100% naturales. Digamos que la diferencia entre el aporte de gases de efecto invernadero natural y el antropogénico es que el natural es previsible, o sea, ya se tienen investigados ciclos de climáticos, digamos, ciclos en donde puede ser predecible este tipo de incrementos en los gases de efecto invernadero. Y la diferencia del antropogénico, que es rápido y es causado por el hombre, ¿no? Esta es una imagen, seguramente algunos de ustedes la han visto, es una imagen de la NASA, de cómo ha ido el ciclo de conversión entre el 80 y el 84. Se los voy a pasar y me comentan si se ve. Bueno, sí, con las imágenes son un poco, digamos, preocupantes. Lo pueden encontrar en YouTube también en este link. Pero, digamos, lo que nos muestra es el calentamiento global en imágenes, ¿no? Y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Bien. Vamos a pasarla nuevamente. Ok. Pero digamos que siempre hay personas que no necesariamente están de acuerdo con que eh, el calentamiento global es una realidad, ¿no? Sin embargo, sí es una realidad, o sea, hay diferentes noticias, evidencias de que, digamos, los inviernos y los veranos de esta época son muy diferentes de los de hace 200 o 300 años, ¿no? Alaska, por ejemplo, 21 grados. Aquí mismo en el Perú, Piura tuvo la temperatura más alta que se ha registrado en los últimos 50 años, un récord histórico el año pasado. En Senami, ¿no? El 27 de enero registra la temperatura más alta en lo que va de 2019. Esto se registró en una estación de Sullana, Piura, ¿no? Donde se obtuvo una temperatura de 39 grados centígrados. Una temperatura que no se registraba desde el 65. Y bueno, este gráfico muestra también en el tiempo cómo va estas anormalidades en temperatura, cómo van variando con el tiempo, ¿no? Como vemos, las diferencias y la variabilidad va creciendo con el correr de los años. Gases de efecto invernadero y concentraciones, ¿sí? O sea, algo que es importante tener en cuenta que la unidad de medida de los gases de efecto invernadero es el CO2. Vamos a tomar CO2 como unidad, pero eso no quiere decir que sea la única fuente el único gas de efecto invernadero que causa calentamiento global. Hay una serie de gases, ¿no? Los que, por ejemplo, pueden ver acá. El SFC, los perfluorocarbonados, el óxido nitroso, el metano, etcétera.
y cada uno tiene un diferente potencial de calentamiento global. Hay unos que pueden, pero para llevarlo a una única unidad y que sea comparable, todo lo llevamos a unidades de CO2 equivalente. Bueno, este es un gráfico que muestra, digamos, la revolución industrial, la época industrial de la Tierra, cómo a partir de esa época, cómo ha sido la curva, la tendencia de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? A partir de la era postindustrial, dióxido de nitroso, metano y dióxido de carbono, ¿no? Es evidente el crecimiento y el aporte antropogénico. Entonces, por ejemplo, como gases de efecto invernadero, quema de combustibles, podemos tener fuentes fijas y fuentes móviles. Fuentes fijas podemos hablar de una caldera a gas natural o una caldera diésel, ¿no? Que es fijo, que utiliza combustible para generar vapor o para generar calor. Pero también tenemos fuentes móviles, como pueden ser vehículos y medios de transporte, ¿no? Y ambos van a producir estos gases. En procesos de extracción del petróleo también vamos a encontrar metano, igual que en temas en granjas, ¿no? En crianza de ganado también. Y en la generación y gestión de residuos sólidos también vamos a encontrar el CH4. Fertilizantes, N2O. Y estos gases, el HFC, el PFC, lo vamos a encontrar en procesos de refrigeración o aire acondicionado también. Los PFCs en producción de colchones y espumas, en equipos eléctricos, SF6, y en la fabricación de pantallas de plasma, el NF3, que es otro gas con altos potenciales de calentamiento. Por ejemplo, al lado izquierdo de los números, ay, perdón, se me fue, ustedes van a ver, ¿no? Una unidad de CO2, mejor dicho, una unidad de CH4 son 28 veces una unidad de CO2. Para el caso de NO2O, 265 veces. HFCs hasta 11.700 veces, dependiendo del tipo. PFCs 9.200, 23.500, el SF6. Que podemos encontrarlos en estos, en, en generadores, no, perdón, en transformadores de energía, ¿sí? En estos grandes transformadores que uno los encuentra en minería, por ejemplo. Bien, entonces, un poco aterrizando la definición de lo que es la huella de carbono. ¿Qué es huella de carbono? Es un indicador ambiental, en primer lugar, ¿no? Que pretende reflejar la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos tanto directamente como indirectamente por un individuo, una organización, un evento o un producto, ¿sí? Entonces, importante, es un indicador ambiental, trata de reflejar la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel de individuo, organización, eventos, productos. Por eso es que uno puede calcular la huella de carbono de un evento, ¿no? El concierto de, no sé, YouTube, bueno, ¿cuántas fueron las emisiones de ese evento? O en una empresa, una fábrica, una empresa cementera, una empresa de alimentos, o una persona o un producto. Este producto, ¿cuál es la huella de carbono del producto? Entonces son diferentes estándares. Durante este curso nos vamos a enfocar en la huella de carbono organizacional, ¿sí? Que es la ISO 14064. Este impacto ambiental es medido o calculado a través de un inventario, ¿no? De emisiones de gases de efecto invernadero
o un análisis de ciclo de vida dependiendo del tipo de huella que hagamos. Si hacemos una huella de carbono de producto, vamos a hacer un análisis de ciclo de vida. Si hacemos un inventario corporativo, vamos a hacer un inventario de emisiones, ¿no? Y para esto hay diferentes normas o protocolos internacionales de cómo hacer. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en la 1464, pero hay otros, por ejemplo, el GHG protocolo también se utiliza para lo mismo, pero digamos la que es certificable hoy en día es la 1464. Por ejemplo, en empresas mineras usan la 1464. Hoy día hay una plataforma que se llama Huella de Carbono Perú y normalmente todas las empresas que reportan sus emisiones en Huella de Carbono Perú utilizan la 14001-64. Bien, bueno. Esto es importante. La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente, ¿no? Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción a través de, por ejemplo, proyectos de ahorro de energía, proyectos de reducción de consumo de combustible, o en todo caso puedo compensar las emisiones a través de diferentes programas de compensación. Puedo hacer captura de carbono a través de, digamos, siembra de árboles o bosques, etcétera. Entonces, para que tengamos una idea, la huella de carbono que podríamos medir en toneladas de CO2 equivalente, una tonelada de CO2 equivalente equivale a sembrar 3 árboles, ¿no? Dependiendo de la variedad, pero para tener una idea, una tonelada de CO2 puede ser equiparado con 3 árboles que capturen esas toneladas de CO2. O para hacerlo más visual, mejor aún, un globo, ¿sí? Imagínense un globo de 10 metros de diámetro. Eso equivale a una tonelada de CO2 equivalente a un globo de 10 metros de diámetro. Existen bases metodológicas, ¿sí? El protocolo GI, existen directrices del IPCC, del Foro de Expertos en Cambio Climático, y por ejemplo tenemos la norma ISO 14001-64 del 2018. Son normas, estándares, protocolos que nos van a permitir a través de una metodología de manera sistemática y organizada, realizar nuestros inventarios o en todo caso, crear la estructura, el sistema que nos va a permitir llegar a un informe de emisiones de gases de CO2, de gases de efecto invernadero, perdón. Estas directrices, bueno, más adelante vamos a ver, bueno, una de ellas entonces decíamos que era la norma ISO 14001-64, usada como referencia en manejo de información, sobre todo a nivel de actividad de fuentes. Esta 14064 tiene 3 partes, ¿sí? Parte 1, parte 2 y parte 3. Pero la que utilizan las empresas que van a implementar su huella de carbono es la parte 1, ¿no? Porque las partes 2 y 3 corresponden ya a los entes de certificación de huella, por ejemplo, etcétera, o huellas de carbono de producto que no aplica para eso. Entonces, esta de acá son las especificaciones con una orientación a nivel de organizaciones para cuantificar y elaborar el informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Bueno, la norma tiene esta estructura, ¿no? Primero habla sobre los principios, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de efecto invernadero? ¿Cuáles son los límites del inventario? ¿Cómo se van a cuantificar las emisiones, iba a decir, cómo se van a cuantificar las emisiones y remociones? ¿Qué actividades de mitigación vamos a implementar con la finalidad de aquellas empresas que desean reducir su huella de carbono, pues qué planes pueden aplicar para mitigar? Está el proceso de gestión de calidad del inventario, ¿sí? Es decir, los inventarios es un proceso largo, tedioso de recopilación de información, ¿sí? Y muchas veces el traspasar información de un lugar a otro puede generar errores. Entonces,
es importante implementar un proceso de control de calidad que revise los datos, los cálculos, los informes, etcétera, y que nos permitan lograr, pues, un informe que pueda ser verificado por un ente externo, ¿no? Entonces, la gestión de calidad está aplicada a inclusive hacer un análisis de la incertidumbre, ¿no? De los datos. Eh, Luego está el tema de la elaboración de informes de gases de efecto invernadero y lo que es la certificación, que en realidad no se llama certificación para esta norma, porque esto es diferente a otras normas ISO como la 9000 o la 14000. Acá no aplica una certificación, sino una verificación, y que al final de esta verificación sí se otorga un certificado. Por eso que lo puse de esa manera, ¿no? ¿Y cuál es el rol de las empresas en este proceso? Habíamos hablado de que existen algunas bases metodológicas, que son unas normas o directrices para realizar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, ¿sí? Que estas guías del IPCC son una herramienta muy útil para poder, por ejemplo, estimar factores de emisión y que estos sean específicos para determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de emisiones de fuentes móviles, seguramente el combustible usado por un barco factoría o por un transatlántico va a ser diferente y va a tener un factor diferente a el utilizado por un auto Nissan, ¿sí? Un vehículo particular o un camión gigante de minería. Es decir, todos son fuentes móviles, pero dado el combustible que utilizan, pueden tener diferentes factores. Entonces, en estas guías te dan un poco las recomendaciones de cómo calcular, de cómo aproximarte al máximo y reducir el error en el cálculo de tu inventario. En estas directrices del 2006, que son digamos, las originales, ¿no? Y que luego han ido teniendo revisiones, pero las revisiones solo, o sea, no es que hay nuevas versiones de esta norma. La versión oficial es la del 2006 y 1996, pero si en el 2019, por ejemplo, se hace una revisión y se encuentra algún error o hay algún cambio, uno va a encontrar solamente el documento del cambio, pero el documento principal será del 2006, por ejemplo, ¿no? Que son las últimas, digamos. Entonces, el IPCC recomienda la metodología más simple para estimar emisiones de gases de efecto invernadero, que es la que consiste en aplicar un factor de emisión a nivel de actividad de la fuente indicada. O sea, en niveles de actividad, por ejemplo, si tenemos vámonos a un ejemplo de una empresa minera que tiene un camión, de esos camiones gigantes que transportan mineral desde la mina hasta la fábrica donde se va, o a la planta donde se va a producir un concentrado. Entonces, a eso se le llama el nivel de actividad de la fuente indicada. La fuente va a ser una fuente móvil. Fuente móvil va a ser transporte en camiones gigantes y el nivel de actividad va a ser cuánto combustible consumió esta unidad en un año, ¿no? Entonces se multiplica el factor de emisión por la cantidad de combustible consumido en un año y con eso tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero de esa fuente, ¿no? No sé si hasta acá he sido claro, hay alguna pregunta. Pueden por favor activar su micro y si tiene algún tema que necesiten aclarar, háganlo, no necesitan esperar a hacer un break. Igual vamos a tener paradas cada hora para no hacerlo ahorita en unos 10, 5 a 10 minutos vamos a hacer una parada corta, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganlo en este momento.